Usar la inteligencia artificial en diseño es como sentar en el banco a tu jugador más creativo. Por lo menos eso es lo que muchos piensan. Pero es al contrario, la IA no pone en el banco a la creatividad, sino a la parte más costosa del proceso. Las horas invertidas en reconstruir diseños, redimensionar piezas, volver a escoger las fuentes y las combinaciones de colores de cada semana. Eso genera fricción y la fricción es muy cara. Y sí, la mayoría de los equipos ya tienen lo que necesitan, guías de la marca, Canva y herramientas de IA, pero no tienen un plan que convierta esas guías en contenido que se pueda expandir y alinear con la marca. Por eso, en este video vamos a ver cómo crear 32 piezas de diseño en 10 minutos con Canva y Claude. Si quieres aprender más sobre cómo usar la IA para operaciones de contenido, puedes descargar gratis esta guía que está en el enlace de la descripción. Comencemos hablando de qué necesitas. Primero está Canva, que es como tener un diseñador gráfico. Para este video voy a usar una cuenta pro y algunas de las herramientas de IA que funcionan muy bien con instrucciones claras. Segundo está Claude, que se convierte en el estratega creativo. Puede leer tu marca, pensar antes de construir y conectarse directamente a tu espacio de trabajo en Canva. Puedes usar la versión gratuita. Tercero, estás tú, la pieza clave. Te encargas de aportar el gusto, el contexto y el control de calidad. Nada se publica sin tu criterio. Muy bien, ahora hablemos sobre cómo hacer que la IA conozca tu marca. Tu kit de marca en Canva es el alma de tu trabajo. Los colores, las fuentes y los logos son claves para que Canva mantenga la consistencia de tus diseños por defecto. Entonces, primero ve a Canva y define tus códigos hex, tus fuentes y tus logos. La regla es la siguiente: menos es más. Un kit de marca con 6 elementos que uses supera a uno con 40 elementos por los que tienes que desplazarte una y otra vez. Después, conecta Canva a Claude. Ve a claude.ai, selecciona configuración, conectores, busca Canva y presiona conectar. Se te redirigirá a una página de autorización de Canva. Inicia sesión, otorga permisos y listo. Luego, cuando abras un chat nuevo, haz clic en el icono de herramientas y activa Canva. Eso es todo. Ahora, Claude puede buscar en tu espacio de trabajo de Canva, encontrar y editar diseños existentes y crear nuevos. Todo desde el chat. Y finalmente, entrena a Claude. Este es el paso que la mayoría de la gente se salta. Pero si Claude no conoce las reglas de tu marca, todo lo que cree va a verse como si hubiera sido hecho para otra persona. Entonces, agrega el PDF de tu guía de marca directamente al chat de Claude. Luego dile a Claude quién es, un estratega senior, no un asistente de IA genérico. Pídele que revise las guías, pero que no construya nada todavía. Y luego puedes hacer un par de preguntas para poner a prueba su conocimiento. Muy bien, después de esto podemos ver cómo generar diseños basados en la marca. Antes de que Claude te ayude a desarrollar cualquier estrategia, dale algo que mirar. Puede ser un diseño que ya hiciste, una pieza de inspiración de otras marcas o incluso ideas en texto sencillo. Cualquiera de estas opciones funciona. Para este ejemplo, le dije a Claude que adjunté inspiración para mis diseños alineados con la marca y le pedí que analizara los elementos de diseño y qué los hace funcionar. Este fue el resultado que me dio. Dice exactamente por qué estos diseños funcionan y cómo los puedo incorporar a mi marca. Esta información se convierte en el ADN visual de todo lo que construimos a partir de ahora. Hay dos formas de abordar este flujo de trabajo según tu nivel de comodidad con Canva. El camino A es la construcción manual. Claude te da instrucciones paso a paso y tú las ejecutas en Canva. Este suele ser mi preferido. Toma más tiempo, pero al final entiendes exactamente por qué el diseño se ve como se ve. El camino B es la búsqueda de plantillas. Le pides a Claude que te diga exactamente qué buscar en la biblioteca pública de plantillas de Canva. Eliges la que más se acerque y Claude dirige cada edición desde ahí. Este es un punto de partida más rápido y es mejor si Canva no es tu segundo idioma todavía. Hoy vamos a tomar el camino B. Lo que viene es hacer una exploración. Vamos a usar el término de búsqueda principal que Claude nos dio y vamos a hacer un escaneo teniendo en cuenta los criterios no negociables sugeridos por Claude. Este podría quedar muy bien alineado con la marca, entonces vamos a seleccionar y personalizar esta plantilla. Ahora vamos a tomar una captura de pantalla de esa plantilla y la vamos a introducir en Claude. Le vamos a pedir que nos dé una lista numerada de ediciones con los cambios más importantes primero. El resultado es una lista con lo que hay que ajustar y con instrucciones para hacerlo. Primero está el color de fondo. En plantillas, esta es tu herramienta de consistencia global. Cuando haces clic, muestra toda la paleta de tu kit de marca a través de cada diapositiva.
Selecciónala de nuevo para cambiar el color. A propósito de la tipografía, nos mostró una regla específica de la marca. Entonces ahora vamos a cambiar la fuente. Solo vamos a seleccionar el texto y puedo elegir directamente desde el kit de marca la fuente que quiero. Para la imagen principal voy a usar mis propias fotos y ajustar según sea necesario. Te voy a mostrar cómo usar la IA para generar imágenes en un momento, pero primero veamos lo poderoso que puede ser Claude y Canva trabajando juntos. Volvamos a Claude. Acá le pedimos que entre al diseño en Canva, lo revise y nos dé sugerencias finales de diseño. Aquí nos dice que está funcionando y nos da algunas sugerencias finales. Hicimos los cambios finales y listo, ya quedó. Voy a duplicar esta diapositiva 4 veces. Aquí es donde el conector de Canva y Claude se vuelve muy poderoso. Entonces, le vamos a pedir a Claude que llene el resto de las páginas del carrusel. Si hay algo que necesitemos hacer manualmente primero para que Claude pueda hacer su trabajo, nos guiará a través de ese proceso. Listo, Claude dice que terminó. Vamos a ver cómo quedó el diseño. Se ve bien, ¿no? Hay otras herramientas que puedes usar. Por ejemplo, Contenido Mágico te permite generar imágenes, videos y gráficos con IA. Le puedes pedir a Claude un prompt para esto y así te acercarás a lo que más buscas. Con Texto Mágico puedes generar texto o editar texto existente para que se ajuste a tu marca, como títulos, texto para carruseles o descripciones de anuncios. Y acá puedes quitar o generar fondos. También eliminarlos. Y Captura Mágica te permite separar una parte específica de una imagen para jugar con las capas. Ahora, la opción de redimensionar es excelente y te ayuda a ahorrar tiempo cuando vayas a reutilizar contenido. Muy bien, ahora hablemos de los siguientes pasos, que son posiblemente los más importantes. Vamos a guardar esto como plantilla de marca en Canva. Primero vamos a compartir plantilla de marca y la guardamos en la carpeta de series. Después volvemos a introducir el archivo final en Claude. Le vamos a pedir que haga un resumen de lo que funcionó. Ahora Claude tiene las guías de la marca, el ADN visual que le dimos antes y un buen resultado. ¿Quieres ver cómo se ve en acción? Así puedes crear contenido en 10 minutos. Primero creemos algunas historias de Instagram. Es muy simple. Redimensionamos el diseño para Instagram Stories, seleccionamos copiar y redimensionar y listo. Acá hay 5 historias listas para publicar en Instagram que también se pueden publicar como un carrusel en TikTok. Pasemos a un gráfico de cita simple. Ve redes sociales y selecciona publicación de Instagram. Acá solo vamos a cambiar el fondo a uno de nuestros colores de marca y le vamos a pedir a Claude una cita alineada con la marca sobre la evolución de las redes sociales. Ahora vamos a volver al gráfico de cita y agregar el texto. Y luego solo buscamos un icono de cita bonito que esté alineado con la marca. Lo vamos a duplicar 3 veces. Para cada página vamos a ir a marca y mezclar los colores con el kit de marca. Podemos usar el texto mágico para ajustar el copy y listo. Ahora vamos a convertir esto en un gráfico de LinkedIn. Entonces redimensionamos el diseño al tamaño de esa red social. Hacemos clic en copiar y redimensionar y listo. Bien, vamos a convertir el carrusel al tamaño de LinkedIn. Muy bien, ni siquiera necesitamos ajustarlo. Y todos esos pueden publicarse como posts separados. Pasemos a la siguiente pieza, una miniatura de YouTube. Podemos usar uno de los diseños que ya creamos usando el mismo flujo de trabajo. Vamos a tomar una captura de pantalla de todo lo que hemos creado hasta ahora y vamos a ir a Claude. Ahí vamos a adjuntar todas esas capturas y le vamos a pedir que nos ayude a crear un anuncio de Facebook para la serie con un título fuerte. Muy bien, básicamente nos dice que usemos nuestro diseño original. Vamos a duplicarlo y a usar Magic Write para cambiar el título y poder hacer una prueba A/B. Solo hay que ajustarlo un poco y listo. Ahora vamos a crear un conjunto de anuncios. Entonces vamos a redimensionar este que ya tenemos a tamaño vertical y después cuadrado. Podemos abrir los diseños y redimensionarlos para la comunidad de YouTube, LinkedIn, Threads, X y hasta Reddit. Y así logramos tener 32 diseños. Entonces no, usar la IA en diseño no es poner en el banco a tu creatividad. Al contrario, te ayuda a crear un equipo. Claude piensa, Canva construye y tú publicas. Con el tiempo, tus diseños se vuelven más precisos y puedes expandir su uso. Recuerda que si quieres aprender más sobre cómo usar la IA para operaciones de contenido, puedes descargar gratis esta guía que está en el enlace de la descripción. Y si quieres aprender más sobre cómo usar la IA en el marketing, puedes hacer el curso gratuito de HubSpot Academy en el que aprenderás cómo optimizar tus iniciativas en marketing con la inteligencia artificial. Si este sistema de trabajo va a ahorrarle algo de tiempo a
tu equipo? Dale me gusta y suscríbete al canal para recibir más estrategias. Déjame saber en los comentarios cómo estás usando Canva o Claude para tus diseños. Soy Sandra de HubSpot Academy. Hasta pronto.